Daniel Samper Ospina. Sí, doctor Luis Carlos, bueno, el gobierno ha presentado esta reforma como una reforma que, digamos, que protege a los menos favorecidos y se recuesta en las personas que más tienen, pero hay dos excepciones concretas y me gustaría saber su opinión, porque parecen excepciones hechas para, pues, privilegiados. Una es que hayan decidido que las iglesias queden exoneradas, y dos, que tampoco paguen las pensiones millonarias. ¿Cuál es su opinión al respecto de esas dos situaciones concretas? Bueno, empiezo por la segunda. Lo de las pensiones, no estamos de acuerdo. El gobierno, o sea, no estamos de acuerdo con lo que quedó al final. El gobierno había propuesto grabarlas durante el debate, insistimos en eso, pero precisamente pues, por el hecho de que esto es un resultado de una negociación entre dos ramas independientes del poder público. Hubo actores en el Congreso que consideraron que esto era muy importante, ¿sí? Y en esa negociación pues llegamos a lo que tenemos. Creo que es completamente legítimo que a uno no le guste eso que quedó ahí, y creo que es importante que piense en el futuro al que no le gusta, si las personas por las que votó al Congreso representaron esos intereses de manera acertada. El gobierno nacional los representó claramente en el proyecto radicado, defendió todos los puntos ante el Congreso. Había unos que eran absolutamente prioritarios, otros en los cuales fue necesario ceder para llevar esto a término, y ese es uno de ellos. Ahora, con respecto a los impuestos a las iglesias, creo que si se fijan, este no era un impuesto, los impuestos a las iglesias no eran algo que estuviera contemplado en el proyecto de ley inicial, y eso fue de manera intencional, pese a que es una cosa que ha tenido mucho, pues una cierta acogida popular. Lo cierto es que la Constitución protege la libertad de cultos. Esta medida, sobre todo en algunos de sus planteamientos iniciales, iba un poco en contravía de este principio de no discriminación hacia un grupo en particular. Y si nos vamos a ver, las iglesias están dentro del grupo de no contribuyentes del impuesto de renta, que incluye también a los partidos políticos, que incluye a los sindicatos, que incluye a los fondos de empleados. Y señalar a uno de esos grupos como especialmente merecedor de sospecha era pues un poco contrario a esos principios de libertad religiosa que están en la Constitución. Tratar de modificar esto se iba en contra del concordato que se firmó con la Iglesia Católica, que le da este estatus especial a la Iglesia Católica, y que después de la Constitución del 91 pues se expande a todas las demás confesiones. Ahora, lo que se terminó planteando, como estaba el articulado que salió en la primera y segunda ponencias, ya se tenía todo esto en cuenta y se hacían unas modificaciones al trato que se les daba a todos los no contribuyentes del impuesto de renta, incluyendo a las iglesias. Estas modificaciones eran tales que si estas entidades, no solo las iglesias, sino también sindicatos, partidos políticos, etcétera, eh, realizaban actividades comerciales no relacionadas con su misión, entonces esas actividades sí eran grabadas siempre y cuando no se estuvieran reinvirtiendo en esa misma misión social. Eh, Incluso esta versión final se cayó en el Senado, pero fue aprobada en la Cámara, y ya veremos en la conciliación qué resulta. Pero sí, el gobierno, desde el proyecto radicado, partió del punto de vista de que la inmensa mayoría de las iglesias no están abusando de nadie, no están abusando de los feligreses. La inmensa mayoría de las iglesias no tienen grandes cantidades de activos. Hay algunos casos notorios por los cuales no se puede ir a discriminar a una inmensa mayoría de comunidades que lejos están de ser
adineradas de estar nadando en plata. Entonces creo que ese sería mi punto de vista con respecto a esos dos temas. Sí, doctor Reyes, solamente una cosa que ya hemos discutido aquí en Los Danieles, y es precisamente lo que usted dice sobre el estatus tributario que tienen las iglesias, que sí es cierto, aunque no es cierto que es exactamente igual, y usted lo sabe que es más experto tributario que yo, a los partidos políticos, pero guardan una cierta trato equitativo en la ley. Lo que pasa es que para la democracia, en un Estado laico, un partido político y una iglesia tienen funciones muy diferentes. Y la iglesia en un Estado laico, pues debe ser una cosa que se preserva, que se respeta, pero que se mantiene en la libertad de cultos privada de cada persona. Es decir, nosotros estamos un poco financiando socialmente el culto de cada persona, ¿sí? Porque esas iglesias son una cosa que las personas tienen derecho a predicar, a enseñarle a sus hijos, a ser partícipe de eso, pero no tenemos por qué nosotros en la sociedad pagar, digamos, especialmente las personas que no creemos, esa exención. No es lo mismo un partido político que una iglesia. Y lo otro es que yo creo que tampoco se trata de cuánta plata tienen, es más como un principio de justicia tributaria. Yo entiendo además que para el gobierno Petro, que tiene apoyo importante en iglesias cristianas, es difícil adoptar esa posición y adoptarla digamos, públicamente, pero, digamos, siendo técnicos, no estamos hablando de es que se va a afectar la libertad de culto. La libertad de culto se preserva cuando se le permite a cada persona practicar su culto, cuando se permite que las personas se reúnan a practicar su culto, no cuando se obliga a que toda la sociedad financie ese culto. Esa es mi opinión. Sí, no, la constitucionalista, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Se señor. decía, no, la constitucionalista eres tú, yo solo transmito lo que nos han dicho varios de los abogados que han participado en esto, y una de las preocupaciones que ellos tienen más allá de la libertad de cultos es concretamente ese tratado internacional con la Iglesia Católica, que es el Concordato, que al ser un tratado internacional hace parte del bloque de constitucionalidad. O sea, yo creo que uno podría argumentar No. Pues... No, lo que pasa es que imagínense, sí. si hubiese sido por el tratado que tenemos con el Vaticano, no hubiéramos podido tener divorcio en Colombia. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional en ese caso? Dijo, mire, los tratados que hemos firmado antes de la Constitución del 91, si van en contra de la Constitución del 91, no los vamos a respetar. Porque la Constitución del 91 prima, o vamos a encontrar formas de ajustarlo a este nuevo régimen constitucional. Lo mismo con la libertad de cultos y el Estado laico, creo yo. Sí, yo aquí quería comentar con ustedes, tengo una comunicación firmada por varias iglesias, todas son opiniones muy respetables, debo decirlo. Esto lo firman la Confederación Evangélica de Colombia, la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las iglesias ortodoxas de Oriente Cristiano, la Iglesia Episcopal Anglicana, la Denominación Bautista de Colombia, el Concilio de las Asambleas, en fin, muchas iglesias reclamando ese derecho, invocando el principio de la aplicación del concordato. Y yo lo que creo, doctor Reyes, es que quizás llegó el momento de decir o todos en la cama o todos en el suelo, y también desmontar los privilegios tributarios de la Iglesia Católica, porque en un momento en que el país está necesitando cada vez mayores ingresos, pues así como el colombiano de a pie hace un esfuerzo gigante para pagar más por su gaseosa, por su arepa, por su empanada, también sea bueno que las iglesias hagan un esfuerzo mayor. No nos vamos a hacer una justificación de valor. Nosotros sabemos que hay algunas iglesias que se han enriquecido, y pastores que se han enriquecido mucho con los feligreses, otros que no se pueden hacer generalizaciones, pero al margen de eso, cada cual en proporción a sus ingresos debe compartir eso socialmente, y no decir que como mis ingresos yo los dedico a unas obras sociales, entonces a mí que no me cobren impuestos. Pues obviamente todas esas son discusiones válidas, ¿no? Creo que lo que menciona Ana de la idea bueno, pero entonces yo por qué voy a financiar esta causa si yo no creo, sí. Yo creo que es una lógica que uno también le puede extender a absolutamente todas las organizaciones sin ánimo de lucros. Yo por qué voy a sostener a los sindicatos si no soy sindicalista.
porque voy a sostener a tal partido o a cual partido si no pertenezco a ninguno de ellos. Yo no Es que creo en en general las la extensiones deberían revisarse concienzudamente, doctor Reyes, no como una crítica a quienes lo gozan, sino como un principio de igualdad social. De Sí, acuerdo, y la manera en que se estaba todos. planteando, de acuerdo, y la manera, y entonces una preocupación importante del gobierno a la hora de erradicar este proyecto de ley era que definitivamente la discusión no estaba encaminada a, o sea, con respecto al impuesto a las iglesias, no estaba encaminada en general las entidades que por virtud de su misión social se les ha concedido el estatus de no contribuyentes de renta o el régimen tributario especial, lo que sea, sino tenía un enfoque muy específico en las iglesias que no manda el mensaje que quiere mandar el gobierno, que de ninguna manera es que las iglesias, las comunidades religiosas estén más bajo sospecha de contravenir mejor dicho, una especie de pacto social o alguna especie de actividad social deseable que cualquiera de las otras, y la manera en que se estaba llevando esa discusión pues no llevó a que el gobierno no planteara esto en el proyecto de ley inicial, estando abierto desde luego a esta discusión que estamos teniendo. Era una discusión que valía la pena tener en el Congreso, por eso en medio de esta discusión se llevó o sea, salió el artículo que quedó incluso para segundo debate, serán estos puntos de vista los que seguramente tengan en cuenta los conciliadores ahora que se prepare el texto final.